Hoy voy con la policía a levantar la denuncia de lo que me quitaron. Y encuentro la casa de la doctora Katniss. Por cierto, le tengo que decir toda la verdad. No sé si estés interesada en algo más intenso. Nada más que me tendrías que acompañar a mi casa. Me lleva a bailar y por si fuera poco vamos a explorar algunos búnkers en el cual sacamos muchas armas para posteriormente venderlas. Esto y más verás en este capítulo, así que yo los dejo en el video. Y lo primero que hice cuando me conecté fue ir directamente a la comisaría, ya que necesitábamos poner la denuncia de lo que nos habían quitado cuando morimos en lo que es la facultad de medicina. Y ya teníamos la evidencia segura, ya tenemos las fotografías, solamente había que entregarlas. Así que nos dirigimos directamente a la estación de policía. Y aquí va de camino me di cuenta que me hacía falta un poco de gasolina. Solamente tenía un cuarto y había que llenar el tanque. A ver chicos, vamos a echarle gasolina al carro, a ver cuánto me cobran. 109 vale, 109 dólares, buenísima. Bueno, dice euros, ¿no? Creo, la E. Creo que sí. Vale, ya le llenamos el tanque de la moto. Vale, ahora sí, vámonos a la estación chicos, a levantar nuestra denuncia. Y así llegamos a la estación de policía. Era momento de dar nuestra queja. Como pueden ver, algunas de las cosas estaban cambiadas y principalmente notamos que había muchas bicicletas en esta zona, cosa que no había antes. Y esto permitiría a los jugadores nuevos por lo menos tener con qué moverse. Vale, a ver, vamos a estacionarnos aquí, yo creo que aquí es estacionamiento. Y vamos a tocar a ver si sale algún policía que nos atienda. A ver, vamos a ver, está todo apagado, igual y están todos dormidos, no tengo ni idea, pero pues sí, me interesa pues checarme aquí esa información. Entonces quiere decir que es aquí, aquí nos tendrían que recibir y tomar la declaración para que pues bueno, demos queja de lo que pasó. Y después de un ratito apareció un policía, era momento de esperar hasta que me atendiera. A ver, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, oficial Junior, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, es que lo que pasa que quería, no sé, levantar un reporte acerca de un robo, no sé si sea aquí. Sí, ok. Lo que pasa que, mire, pues es que no fue apenas, fue hace 2 días. Ayer, por desgracia, no pude venir, tuve unos compromisos familiares. Pero el día de antier, tuve un accidente allá por el hospital. Bueno, más bien, es la facultad de medicina. Pero me robaron prácticamente todo y alcancé a tomar unas fotografías del automóvil que se fue con todo mi cargamento que traía. Entonces no sé si era correcto o prácticamente ya no puede hacer nada la justicia. ¿Y tiene una fotografía? Sí, tengo fotografías del automóvil que se fue. Bueno, pues muy amable oficial, ahí le dejo el reporte. Ok, caballero, ciudadano, pase buena noche. Hasta luego, igual. Así que nos retiramos y ya que estábamos por la zona, era momento de dar un rondín para ver si podíamos encontrar el hospital o el consultorio de la doctora Katniss. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, pues ya metimos nuestro reporte a la policía. Espero que hagan las previas investigaciones y de alguna manera logren atrapar al rufián que se llevó todo mi medicamento. Si no se puede recuperar parte de ese botín, por lo menos que lo hagan pasar y pague alguna multa, porque realmente hurtó todo lo que era mío. Después de estar dando muchas vueltas encontré esta construcción. Y sí, efectivamente, era el consultorio y el hospital de la doctora Katniss. Y era momento de venir a tocar la puerta a ver si alguien me atendía. Y como pueden ver, la construcción ya era muy grande. El carro estaba cambiado, ya estaba todo acorazado. Quiere decir que había jugado bastante. Es no manches, ven ya cómo mejoró su carrito. ¿Qué es esto? Donaciones al hospital. Ah, es que es un hospital. Vale, vamos a donar algo al hospital, ¿no? ¿Qué te parece si le donamos una de estas? Mira, vamos a hacer nuestra donación. Ostras, esto parece una cárcel. Vale, pues ya vimos. O sea, pensé que iba a ser como que... Vale, esto está cerrado, ¿eh? Aquí no hay nada, a ver. Creo que aquí también tiene otra zona de donación, ¿eh? ¿Necesitas desconectar? ¿Qué es esto? No entiendo. Toma o deja. Ah, mira, aquí hay cosillas. Chaleco antibalas. Saco de dormir. ¿Para qué lo podría ocupar? Vale, una espada. Necesito una espada. Vamos a dejar esto, ¿vale? Y una espada, porque la mía la perdí.
Recordarán cuando perdí... Miren, estas flechas. Estas son buenísimas. Vale, me las llevo. Estas son fibra de carbono. Flecha de carbono con punta hacha. Vale, estas me las llevo. Capaz son mejores, Bueno, afortunadamente hay gel, quemaduras. Vale, queso Richard. Oye, yo tengo hambre, pues vamos a comer, ¿no? Perdón, pero pues mira, me estoy muriendo de hambre. Vamos a aprovechar que soy un... ¿Qué es esto? Chubasquero para las lluvias. Bolitas. Bueno, tampoco vamos a agregar grandes cosas. Kodiak, vale, podemos cambiar esto. Y me llevo este, ¿no? Oye, la mera verdad no sé ese arco que tenga de bueno. Pero a ver. A ver así. Bueno, capaz es más eficiente este arco. Yo, bueno, ya tengo casa, ¿no? A ver, botiquines. Vale, les dan mochilas, algo de medicina. Oye, está bien, porque la neta, pues se ve que aquí sí les pueden dar algo de beneficencia a la gente, ¿no? Por si yo tengo medicina, o sea que no necesito. Vale. Si acaso me llevaré una de estas, porque ¿qué creen? ¿Que te llega a pasar algo medio turbio? ¿Esto qué es? ¿Un antibiótico? Bueno, me llevo un antibiótico por cualquier tipo. Pues ya había agarrado algunas cosas de ese lugar. Ahora lo que faltaba era ir a la comisaría aquí cerquita para ver si podía sacar algunas cajas. Oye, ¿ese carro qué onda? Vale, ya viene un carro. Oh, miren quién es. ¿Vamos? Vamos. Y si ya saben de quién es ese carro, pues ya saben a lo que voy. Así que agarré la motocicleta y emprendí mi camino para alcanzarla rápidamente. ¡Perro! Vamos. Y entonces llegué a este punto y al parecer estaba cargando gasolina. Era mi momento para acercarme. Y justamente cuando llegué, una horda de zombies estaba a punto de atacar. Era mi momento de sacar mis dotes de superhéroe. Entonces saqué mi arco y era momento de dispararles y salvarle la vida. Porque era muy probable que jamás la pudiéramos volver a ver. Buenas. Gracias. ¿Vienes a cargar gasolina? Sí, ¿verdad? Sí, leche. No creo que a comprar leche o algo, ¿eh? Buenísima. Sí, ya fui a ver tu hospital, te quedó muy bien, ¿eh? Vi la estructura, todo se ve chido. O sea que... Qué bueno. ¿Tú necesitas ayuda algún día? Me dices. Y en este momento tenía que aprovechar. Y era momento de decirle toda la verdad y todo lo que realmente había ocultado. No sé si estés interesada en algo más intenso. Pues me voy dando ideas. Que estoy dando mi rondín, ¿no? Buscando... ¡Diablos, señorita! A ver, antes de que se imaginen cualquier cosa, no es eso lo que ustedes están pensando. Lo que hice fue explicarle a lo que yo me dedicaba y cuál era el plan. Entonces le empecé a explicar todo y de esta manera pues igual y podía acceder. Pues bueno, va a haber una misión en el cual pues tengo que enviar mi embarque en un avión, pero para esto no lo quiero hacer solo, porque es probable que sea peligroso, pero te puedo pagar una comisión de lo que generé en esa transacción. Digamos que tu trabajo principal, pero el otro es como si fueras una gatúbela. Tienes tu trabajo y por las noches pues tienes una doble vida. O sea, obviamente pues esto nadie puede saber, obviamente pues ya te lo confié, pero porque si le dices a la policía pues ya Sí, me va a caer la mazacuata, entonces ya te imaginas. Tranquilo, calladita. Vale, me parece perfecto. Y como pueden ver, pues ya se logró hacer esa alianza. Quiere decir que ella como doctora y después me puede ayudar en la repartición de lo que era mi mercancía. Y nadie podría sospechar de que realmente, bueno, estuviéramos haciendo cosas ilícitas. ¿Sale? Entonces, pues Igual sí. Ajá. Si después necesitas ayuda para buscar armas o algo. Ay, ¿quién igual sabe qué sí, hizo mi niño? después voy a hacer un búnker. Ah, vas a hacer un búnker. Si quieres ir conmigo. Sí, como si estas cosas pasaran. ¿Y a dónde? ¿Y ese está difícil? Pero bueno, entonces, ¿qué te parece? Si entonces, pues vamos al búnker. Nada más que yo no traigo muchas balas, traigo 60 balas de mi pistola y pues, pero traigo el arco, te puedo apoyar con eso. Entonces, si quieres, vamos. Nada más que me tendrías que acompañar a mi casa para dejar esto y de ahí, si quieres, nos vamos en tu nave. ¿Cómo ves?
Bueno, pues sí, ahorita nos vemos en el búnker entonces. ¡Estúpido! Y bueno, muchachos, lo que quedamos es que mejor nos íbamos a ver directamente en el outpost para no perder tiempo. Yo iba a dejar mi loot, ella iba al outpost y después ya nos íbamos a juntar y de ahí directamente al búnker para no perder tanto tiempo. Entonces, pues bueno, yo emprendí mi camino para dejar mis cosas e inclusive pues traer algo que nos pudiera servir. Yo cuando iba de camino a mi casa, recordarán que en el lago había una casa y resulta que tenía 2 carros y me dio curiosidad venir a ver cómo estaba. ¿Qué bien le quedó? ¡Ojo! Tienen un carro amarillo. ¡Hostia! ¿Estos no serán los del carro negro? Y ahora lo que tenía que pasar era que tenía que tomar las fotos y la ubicación de donde se encontraban estos autos. Principalmente este carro era sospechoso por el color. Ya era cuestión de que cuando yo mandara las fotografías a los policías, no sé si al oficial Junior, que era el que estaba llevando mi caso, él pudiera venir, hablar con el dueño del carro y empezar a hacer preguntas correspondientes acerca de que si estuvo en el hospital, si vio a alguien muerto, y si es así, este podría ser el principal sospechoso y de esta manera pues que lo pudieran detener y que pagara el daño que me hizo. Así que llegué a mi base, empecé a dejar lo que no iba a necesitar, solamente iba a llevarme algunos desarmadores y ganzúas porque iban a ser necesarios para abrir el búnker. De repente me llegó un mensaje que ya estaban allá, entonces era importante apurarme porque me había retrasado. Así que le mandé un mensaje que me esperara porque había tomado unas fotos y era importante mandárselas al oficial de policía Junior, porque esa investigación era cuestión de que se esclareciera. Iba por toda la carretera y por la nieve. Traté de apurarme lo más rápido posible sin tener ningún accidente. Y así que llegamos. Ya llegando a la zona, ahora era momento de encontrar a ver en dónde estaba. Y también antes de emprender el viaje tenía que pasar a lo que era a la armería para comprarme algunas balas extras. Porque no sabía si en el búnker iba a haber muchos zombies y las iba a ocupar. A ver dónde nos... Ah, miren, aquí está el carro. Vale, buenísima, chicos. Hola, ya llegué. Vale, creo que no está aquí. Vale. Ah, miren, ahí va corriendo. Vale, pues mira, mientras en lo que va para allá, yo voy a comprarme algunas balas y voy a equiparme bien, ¿va? Vamos para acá, muchachos. Así que llegué con el vendedor de armas y compré 2 cajas más de munición del 9 milímetros, que son las que ocupaba mi pistola. Así que ya solamente regresé a la zona y esperar a que nos reuniéramos para emprender camino hacia los búnkers. Vale, pues quién sabe dónde anda, Andaba por aquí, ¿no? Mientras yo esperaba, me puse a ponerle balas a los cargadores. Es muy importante esta práctica, ya que si se te acaban las balas en el momento donde estén los zombies, es muy probable que no te dé tiempo para cargarlos. Y de repente volteé a la izquierda y estaba ahí al fondo, así que fue a decirle que ya estaba listo. Hola. ¿Estás bien? Epa. Creo que... Hola. ¿Estás bien? Fui a comprar unas balas. ¿Qué le pasó? ¿Pasó algo? Vale, a ver si ahorita le di la chiripiorca. Me recuerda a la lagartijita de esa de la película de Rango. Ah, no, hola. ¿Qué le pasaron a tus brazos? ¿Por qué están extendidos? Hostia, no, creo que está un poco bugueado tu personaje. Brazos abiertos y arma media extraña de un costado. Sí, vámonos. ¿Ya estás listo? Sí, ya estoy listo. Pareces el hombre manos de tijeras si te vieras cómo caminas. Entonces subí a su automóvil y ya íbamos a ir al búnker y era momento de yo aprender todos los consejos que me diera, todas las estrategias, si me esperara, si me moviera y obviamente pues estar atento a todas las indicaciones. Así que bueno, emprendimos el viaje al búnker. Vale, es este... Oh, sí. No manches, tal mecha, me da miedo. Oye, esos no se pueden destruir, ¿verdad? No pasa nada. Pues mira, ahorita te voy a enseñar a... Vale, yo te voy siguiendo, tú nos vas diciendo todo. Bueno, mira, una te la llevas en la espalda y la otra en la mano.
Pero entonces me llevo esta otra en la mano para seguir cargando más cosas. Y la soltamos y la agarramos y así, ¿no? ¿Es el plan? Sí, o la puedes guardar en tu mochila también. Vale. Sí, 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 yo voy siguiendo. Yo voy de atrás, así agachadito. Vale, estos ¿te atacan cuando te ven o cuando te escuchan? Cuando te ven, pero tienes que estar del otro lado de la reja. Ah, de la reja. Si vamos a espaldas de ellos, Sí. no nos escuchan ni nada, ¿verdad? Mira, ahorita te voy a enseñar cuándo podemos entrar a un cerro. Vale. Este loco. Ahorita que se volteen, entramos aquí. Vale. Y era momento de aprender todo lo que nos dijera. Los movimientos, la velocidad, el correr, el movernos, el agacharnos, todo. Inclusive empecé a ver hasta cómo metía santas patadas. Cuando no conoces estas zonas y no sabes lo que te espera aquí adentro, la mera verdad a veces ni te quieres acercar. Pero hoy va a ser diferente. Hoy vengo con mucha seguridad, ya que vengo acompañado. Es que yo quiero echar balas. Casi nunca he usado las armas. Vale. Está bien, Te sigo, te entonces sigo. con armas. Seguía sus pasos cuidadosamente, siempre a la distancia y procurar no hacerle daño. Entramos a esta primera sala y como pueden ver hay muchas puertas. Esta es como que la zona central y de aquí se divide en varios cuartos. Miren, ahí hay un zombie. Uy. Vale, creo que no le di. Por acá. Vale, creo que no se le puede dar por la escalera. Ha de ver como que un hitbox ahí y no le da. Vale, por acá. Tengo un problema, necesito ajustar la sensibilidad del arma porque siento que se me mueve un montón. Sí, es que son de las cosas que todavía no las tengo bien dominadas. ¡Epa! Ajá. Mira, se oye por ahí algo de los que explota, ¿no? Entonces empecé a disparar a los zombies que se empezaban a juntar. De este lado ella mató uno que explotaba y por mi lado me empezaron a salir un montón. Cuando vienes solo, esto realmente se puede complicar al grado que puedes quedar muy herido. No manches, casi te revienta. Yo te cubro la espalda. Entonces esperé hasta que se curara, ya que estaba mal herida. Hubo cambios de planes, tenemos que salir de aquí. Entonces ni para arriesgarnos. El búnker al parecer ya estaba hecho, entonces tenemos que salir a buscar otro. Oye, te iba a decir, ¿no traes un poquito de... Ay, corre, corre, corre. Te iba a decir si no tenías tantita agua y comida porque me están chillando las tripas. Me alimentó y me dio de beber, ya que mi personaje se sentía muy mal y tenía muy poca energía. Así que volvimos a subir al carro y era momento de visitar otro búnker, un poco más lejos, pero al fin y al cabo teníamos la esperanza de que nadie se lo hubiera hecho, ya que de esa forma no íbamos a encontrar ninguna arma. Y de repente vimos esta estructura. Yo pensé que era el búnker, pero no era así. ¿Qué es eso? ¿No puedes venir aquí? No, Mira, los policías me dijeron que había un lugar que ellos se iban a divertir, no sé si sea este. sigue de aquí. Selena Meja. Vámonos. Ah, vale. Bien, bien, bien. ¿Tú ya has entrado aquí? Una vez nada más. Vámonos. Y al llegar a esta zona estaba la música a todo volumen. Y resulta que sacó sus mejores pasos. Ya tenía experiencia, la mera verdad pues yo nada más me movía de lado a lado. Pero ella sí tenía los pasos. 1, 2, 3, 4. Y bueno, estuvimos aquí mucho rato. Y al parecer no se quería ir, pero yo le decía que era momento de retirarnos, ya que teníamos que ir al deber. Tenemos que ir a los búnkers a conseguir el loot que nos estaba esperando. Y llegamos al siguiente búnker. Como este era uno de los más lejanos, era probable que nadie se lo haya venido a hacer. Seguimos con la misma estrategia. Yo simplemente iba siguiendo sus pasos, esperando a que no nos atacaran los robots y poder entrar para buscar ahora sí las armas que necesitábamos. Vale, ¿te ayudo? Es que no le quiero disparar, no sé si le haga daño. A ver, ¿podemos probar? ¿Te disparo?
Oye, te salió sangre, Sí, pero... no, ¿No? Vale, eres inmortal. Mira, mira, mira. Buenísima. No manches, pero sí veo borroso. Escucho borroso. Sí, se te pone la pantalla como gris, ¿sabes cómo? Era el momento de forzar estas cerraduras. Como pueden ver, estas cajas tienen buenas armas. Y es importante que el guante rojo no aparezca. Hay que quitarnos los guantes. Vale, muchachos, vamos a abrir esto. A ver qué tan rápido soy, ¿vale? Tengo un montón de desarmadores y ganzúas. Vale, buenísima. No, es que les digo, ya soy una amenaza. Esto ya es lo mío, muchachos. Y volví a abrir ahora la otra cerradura. Y rápidamente logré conseguirlo. Entonces era momento de sacar las armas y empezarlas a tirar en el suelo para posteriormente acomodarlas en las mochilas, que era el plan, ya que yo no entendía bien cómo nos íbamos a llevar todo el loot, pero bueno, ya tenía ya una estrategia en el cual esas mochilas sirven de transporte y te las puedes llevar en la mano para que de esa forma te lleves lo más que se pueda. Vale, miren el arsenal que tenemos, chicos. Ahora era salir con nuestras mochilas para guardarlas y volver a regresar nuevamente. Vale, vamos de salida. Y vamos a guardar este loot y volvemos a regresar, chicos. Y volvimos a regresar. Igualmente con las mochilas. Vale, ¿qué? ¿No? Uy, espera. Ahí viene, ahí viene. Sin miedo. Dispárale. O te da miedo. Sin miedo al éxito. Vamos a dispararle. Sin miedo a los balazos. Miedosa. Y es más, Y si te va a echar algo, Y entonces le disparó al mecha. Había que salir corriendo porque capaz y sí nos reventaban. Llegamos a la siguiente habitación y como pueden ver aquí también estaban las cajas. Y era momento de abrirlas. Empecé a abrir una cerradura, posteriormente la otra. Y volvimos a sacar todas las armas que pudimos. Y de igual manera guardar todo esto en las mochilas. Vale, buenísima. Y quiero que vean lo que me encontré. Un arco compuesto. Bueno, a diferencia de los arcos chafas que siempre traigo, este era uno de los buenos. Ahora fuimos a buscar algo que es importante. hay que buscar unas... Son como unos casilleros medicinas, Ajá. donde puede haber jeringas fénix, lágrimas de fénix. Ah, perfecto. Vale, eso es como que para que te cure rápido todas tus heridas. Vale, te sigo. ¿Aquí hay peligro? Uy, sí. Y como pueden ver, empecé a usar el arco compuesto. Tiene una mira que hace que se te acerque muy bien. La mera verdad, es muy bueno este arco y lo recomiendo ampliamente. Uy, gritos, Oye, este arco se siente muy bien cuando se dispara, Y por fin llegamos donde teníamos que ir. Hubo una LAN. Mira, aquí está. Mira. Está aquí. Ah, Aquí ya. es donde creo que salen las fénix. Perfecto. Pero si quieres intentarle, dale. Está bien complicado. Ay, lo que no sabes es que yo soy el guerrero dragón. Así que ya había agarrado habilidad con las ganzúas y esto no iba a ser ningún reto para mí. Epa, te vas a ver. Tenía cerca de 16 desarmadores y 16 ganzúas. Así que empecé a abrir una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y bueno, se empezaron a romper todas las ganzúas. Pero creo que había una circunstancia. Es que estas ganzúas son de las chafas y necesitaba una de las buenas. Mira, yo creo que te lo voy a dejar que tú lo abras porque nomás no se deja. Efectivamente el reto era mayor, pero cuando me dio una ganzúa de las buenas, creo que ya había agarrado un poco de práctica y al final lo logré abrir. Y vamos a ver qué habíamos sacado en esta cajita. Vale, salieron unas pastillas. Y al final logramos sacar todo. Ya era momento de escapar de este búnker. Listo, vamos. Y por fin llegamos a Lowpots. Era hora de vender las cosas. Bueno, pues de todo lo que quedamos te dije que te iba a dar el 5%, ¿verdad? Entonces vamos a vender y te llevas el 5%. Ah, no es cierto. ¿Qué pasó, brother? Mira, ya venimos a hacer business.
Así que puse la mochila en el suelo. Era momento de sacar las armas y empezarlas a vender. Y a ver cuánto podíamos juntar. Bueno, pues ahí vende. Como han visto, siempre he andado con arco, pero era momento ya de subir de nivel. Así que me sugirió que me quedara con un arma. Yo le dije que me diera una opción y me quedé con una UMP5. Ahora era cuestión de que me comprara algunos cargadores y varias balas y algunos aditamentos como un silenciador, una mira, que esto me iba a servir para que obviamente esta arma estuviera mejor. No, la feria quédatela esa tú. Yo sí estoy genial, De hecho, Pues con eso la voy vas a bien, ocupar después. Y bueno, insistí en que me quedara el dinero, así que bueno, dije Pero, que sí. pues tú. Sí, quédatela. Quédatela, yo después hago otro búnker. Vale, voy a utilizar sabiamente este dinero. Lo voy a donar para los niños pobres de la calle. Voy a ponerlo en el hospital ahí unos 100. Para los niños desamparados. Voy a poner unos 100 ahí. Agarre, si estás muy jodido, agárrate 100, pues. Voy a comprarte algo de comida. Bueno, por acá despedimos a nuestra compañera que nos ayudó en este reto. Y al final, pues para despedir se puso a hacer un bailecito acá robotizando. Pero la mera verdad estuvo muy bien. Hoy aprendimos mucho de los búnkers y creo que el loot que sacamos lo vamos a aprovechar sabiamente. Vamos a comprar algunas cosas que nos puedan ayudar en nuestra aventura. Y así nos despedimos. Y tal vez, no sé si nos encontremos o tal vez no. Solamente el destino y el tiempo lo dirá. General, salón, barber. Oye. ¿Qué? ¿Sí? Ya me estoy poniendo nervioso. Cuando tengas un arma, le das shift, Ajá. shift y clic. ¡Estúpido! Y bueno amigos, yo espero que les haya gustado este capítulo. La mera verdad, pues grandes aventuras han salido y grandes historias. Hemos aprendido mucho de los búnkers y ahora voy a ir con más seguridad. Cada vez ahora entiendo más el tema de los automóviles, del personaje, de la vestimenta, de las armas y ahora de los búnkers. Y bueno, pronto haremos más misiones. Vamos a seguir explorando y vamos a ver qué cosas tan random nos llegan a pasar. Y bueno, más adelante esperemos hacer nuestra misión, que afortunadamente ya tenemos una nueva integrante que nos va a poder ayudar en esa gran misión. Y bueno, está dispuesta a arriesgar su vida con tal de lograr nuestro objetivo. Así que bueno, si eres nuevo por acá amigo, te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gusta el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, no se te olvide activar la campanita. Y si estás pensando en jugar este juego y ya tienes el juego, bueno, yo te recomendaría que pudieras entrar a este servidor, ya que los moderadores le dan mucho apoyo a las personas nuevas. Hay de veras mucha gente que te echa la mano y lo mejor de todo que hablan español. Y sí, acá te esperamos. Si eres un jugador nuevecito, te aseguro que te la vas a pasar muy bien. Así que ahora sí me despido chicos, nos vemos en el próximo video.